Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que invita a reflexionar sobre los avances conseguidos en materia de inclusión, pero también sobre los retos que aún persisten para garantizar una participación plena y efectiva en la sociedad. Es una jornada para escuchar, para visibilizar y para recordar que la diversidad enriquece a toda la comunidad. En este contexto, la labor de Down Málaga, donde arrancamos hoy en directo, se vuelve imprescindible. Desde hace años la asociación trabaja para promover la autonomía, la formación y la integración social y laboral de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, con programas especializados, apoyo a las familias y un fuerte compromiso con la inclusión real. Down Málaga se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos y en la construcción de oportunidades. Buenos días, es miércoles, es 3 de diciembre, arranca Málaga aquí ahora con la celebración del Día de la Discapacidad en la portada, una celebración que coincide con el uso que ya pueden hacer las personas con discapacidad del carril bici. El Ayuntamiento ha posibilitado el uso de esta infraestructura por parte del colectivo. Hace 9 años se aprobó en pleno y ahora se pone en marcha. Buena noticia para las personas con discapacidad que convive hoy con otra, en este caso la ratificación de prisión provisional para los 3 detenidos por violación grupal a una joven aquí en la capital. Así lo ha acordado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 por un presunto delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años en un descampado en la capital. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en las proximidades de una sala de baile y, según la policía, la víctima conoció a uno de los agresores, salió del local con él y posteriormente se sumaron 2 amigos más y obligaron presuntamente a la víctima a mantener relaciones sexuales, como les digo, no consentidas. Un asunto que abordamos en este caso, además, porque se suma otro caso que hemos conocido esta mañana de una presunta agresión sexual también en Manilva. En nuestra sección de sucesos, con el abogado Manuel Rincón, vamos a hablar de todos estos asuntos. De momento saludamos a nuestros tertulianos, Remedios Martel, Joaquín Ramírez, bienvenidos los dos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis las dos? Los dos hablando además del viento, porque hace mucho viento, claro, yo como llevo aquí desde las 8 de la mañana... Pues mucho viento, mucho viento. Bueno, pues pendientes también del asunto del viento y de la previsión del tiempo para hoy, pero fíjense, estamos en directo, son las 11:45 en directo en el Ayuntamiento de la ciudad, porque allí se están dando a conocer esta mañana los presupuestos municipales para el año que viene. Están dando a conocer todos los detalles, pero ya conocemos algún que otro detalle, porque fíjense, ya se han dado a conocer la nota de prensa. El Ayuntamiento de Málaga tendrá en 2026 un presupuesto que vuelve a superar los 1.200 millones de euros y prioriza la vivienda, los barrios y el avance de los proyectos de ciudad. Vamos a escuchar al alcalde. Satisfacer una demanda cultural es lo que supone la actividad económica. La cultura supone actividad económica, clarísima. Pero además la parte de congresos y convenciones, el ejemplo de Euskalduna en Bilbao, modelo parecido al nuestro, genera también una importante actividad económica que está a la vista en Málaga, ¿no? Pero le he contestado y le he ampliado la respuesta. Sí, no ha contestado. Lo que le estaba preguntando si con estos mimbres... Bueno, pues el alcalde que está respondiendo a las preguntas de los periodistas, de los compañeros que están allí en esa rueda de prensa. Vamos a hablar también de este asunto porque además será uno de los que abordaremos con Elisa Pérez de Siles, es la tertuliana de hoy, pero también les quiero contar en este arranque que la Fiscalía ha archivado la denuncia de Amama por el supuesto borrado de mamografías tras confirmar que no hubo manipulación. El Ministerio Público confirma que los historiales permanecen íntegros y atribuye a los fallos al colapso del sistema por una avalancha en las consultas. Así hablaba el consejero Antonio Sanz y la presidenta de Amama, Ángela Claverol. Ya que no me entero, por lo menos por ustedes. Se nos ha acusado de borrar y manipular pruebas, todo ello falso. No vale todo para arañar votos. Se ha mal usado el cáncer como refriega política y eso es absolutamente inaceptable. Lo único que puedo decir es eso, que cuando lo leamos y lo estudiemos, pues nos plantearemos si admite recursos, si podemos hacer... Yo me he enterado por la prensa, no me he enterado porque nos hayan enviado nada. Bueno, pues no sé si queréis decir algo de alguno de todos estos asuntos. No, yo creo que ha quedado desvelado que, en fin, que estaba... Se llama peripatética, ¿no?, la actuación de esta señora al frente de alguna mentira. Es lamentable. Bueno,
Todo no vale. Seguramente se basaban en casos concretos que siempre son sangrantes, ¿no? Pero bueno, de todas formas tendremos que esperar a verlo también, ¿no? La acusación, esa que se ha archivado, era de haber manipulado el sistema interno de mamografía. Un caos se ha producido. Hubo una desconexión puntual, como nos pasa a cada momento cuando te quedas sin línea o cuando te quedas pero ha sido curioso, bueno, no voy a comentar. No, porque además vamos tardísimo, porque hemos tenido que empezar más tarde y no tenemos mucho. Una cosa es eso, otra cosa es manipular. Algo debía haber de la Fiscalía no lo ha admitido, con lo cual habrá que ver ahora la actuación de Inmaculada Nieto en el Parlamento diciendo la teta de Anabel ha sido suprimida, toda esa comedia es lamentable. Bueno, hay que ver también hasta qué punto se ha hecho un uso político de una realidad, de algo que ha pasado efectivamente y hasta que no. Bueno, asuntos que forman parte de la portada y que vamos a completar a esta hora con otras historias que tienen que ver con la ciudad y que nos llegan hoy en directo desde diferentes puntos. En el Ayuntamiento está Lara Hernández, ya se lo hemos enseñado, con el alcalde y con el concejal de Economía, con Carlos Conde, que presentan esta mañana los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para el año que viene. La otra historia tiene que ver, en este caso, con la tasa de basura. Hoy la concejala de Vox, Yolanda Gómez, ofrece una rueda de prensa sobre esta nueva tasa que empezaremos a pagar el año que viene. Manu García nos lo va a contar en un minuto. Y también hoy celebramos el Día de la Discapacidad. Ocupa la tercera de las historias de este 3 de diciembre. Rocío Carrascal está en Down, Málaga, y en un ratito nos cuenta más detalles. Y completamos las historias de esta mañana contándoles la detención en Málaga de los padres biológicos de un bebé después de que intentaran llevárselo del centro de acogida en el que permanecía el menor bajo la tutela de la Junta de Andalucía. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer exactamente qué ha ocurrido. Son las historias que les contamos esta mañana y que nos llevan hasta el Ayuntamiento, donde, como les digo, se están dando a conocer los detalles de los presupuestos. A esta hora interviene el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. El Pedralejo, tanto Peñas del Carmen como la zona del paseo marítimo de Pedralejo, la forma de atender aparcamiento es con este espacio, no tenemos otro. Y la estrategia de ir adquiriendo zonas de suelo ahí por parte de la Gerencia de Urbanismo, y digo a Carlos, porque Carlos, que lleva el distrito este, lo conoce muy bien, que lo conoce al dedillo, pues es poder hacerlo. Por lo tanto, no se descarta. Teníamos, me acuerdo, una reflexión cuando se estaba estudiando la línea 3 del metro, de cómo la huella de la estación fuera compatible con el aparcamiento que se podía hacer. Desde este punto, hace ya de esto más de 15 años. Casi. Bueno, pues el alcalde de la ciudad que sigue contestando a las preguntas de los periodistas que están en esa rueda de prensa. En cualquier caso, este asunto, el de los presupuestos, los vamos a hablar esta mañana con Elisa Pérez de Siles, es la portavoz del equipo de gobierno y es la entrevista del día. Con ella vamos a hablar también de vivienda, para contarles los esfuerzos que sigue haciendo el Ayuntamiento por promover vivienda de protección oficial. Lo haremos además un día después de que el Parlamento de Andalucía haya aprobado la ley de vivienda con la que busca facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta de vivienda protegida en toda la comunidad autónoma. Escuchen a la consejera responsable. Es un texto mejor que el que entró en este Parlamento. Y es mejor porque ha salido de la escucha, ha surgido del debate sereno, de la consulta, del diálogo. Y es que Andalucía demuestra hoy, una vez más, Andalucía está demostrando día a día que el debate no es una debilidad. Todo lo contrario, el debate es una absoluta fortaleza. Un asunto que completamos esta mañana hablando de la peste porcina africana. Hablaremos con Giuseppe Aloisio, que es director general de ANICE, la Asociación Nacional de Industrias de Carne de España, que quiere mandar un mensaje de tranquilidad ante la situación generada por los casos de peste porcina africana detectados en Barcelona. Lo hacemos con la vista puesta además en los datos de exportaciones de carne de cerdo de Málaga, 195 millones de euros. Un asunto que abordaremos también en la mesa de actualidad. De momento nos vamos con Manu García, que está en una rueda de prensa en la que Vox habla de la futura tasa de basura. Buenos días, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paula. El Grupo Municipal de Vox ha vuelto a mostrar su rechazo a la implantación de la tasa de basura. Asegura que responde al fanatismo climático de la Agenda 2030 del Partido Socialista y del Partido Popular y que va a suponer un ataque directo para las familias trabajadoras, para los autónomos y para los pequeños negocios. Desde la formación recuerdan
que cada hogar tendrá que pagar de media unos 140 euros. Además, denuncian un sobrecoste en las arcas municipales de 5 millones de euros para la gestión de esta tasa, una cuantía que proviene de la contratación de personal y de servicios postales. Pues gracias a nuestro compañero Manu García, y vientazo que se ve a esta hora en esa imagen en directo, pendientes también del viento hoy en la capital. Y hoy se celebra el Día de la Discapacidad, como les venimos contando, y en Down Málaga está Rocío Carrascal. Buenos días, Rocío. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. En el Día Internacional de la Discapacidad, pues recordamos la importancia de crear una sociedad más accesible, más justa y sobre todo también más consciente de las capacidades, de las distintas capacidades de todas las personas. Lejos de centrarse solamente en la visibilización, esta jornada impulsa la acción colectiva para derribar barreras, promover la igualdad y reconocer además el enorme potencial que existe dentro de cada individuo. Lo vemos hoy aquí en Down Málaga, una asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y también desde hace 3 años de otras personas con discapacidad. En días como este su trabajo tiene un significado especial porque nos recuerda que la inclusión solamente no se trata de un objetivo puntual, sino de que es un compromiso permanente, recordemos, de todos. Pues en un ratito volvemos con Rocío Carrascal. Y ojo, porque vuelve el uso de la mascarilla. Andalucía activa un plan contra la gripe que se ha adelantado. La comunidad autónoma ha pedido retomar el uso de este medio de protección en hospitales y residencias con el fin de proteger a los más vulnerables. Hoy vamos a hablar con los farmacéuticos para que nos cuenten cómo va la venta de mascarillas y de antigripales. De momento les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, ¿han recuperado la mascarilla? Normalmente cuando tenemos alguna dolencia de que sea de resfriado y más ahora con esto que hay, pues nos la ponemos y ya está. Y sobre todo cuando vienes a los centros de salud, que es donde puedes coger más. Pondríaca no soy, pero si dicen eso, ¿eso qué hago yo? Y que dice el refrán que quita la ocasión, quita el peligro. No la llevo ahora porque me he puesto la vacuna y estoy más tranquila, si no, sí la pondría, pero vamos. Yo acabo de quitármela, sí. La estamos usando porque hay muchísima gente que viene resfriada, con gripe, con fiebre. Y bueno, es lo que toca. Bueno, y miramos hoy también al puente festivo porque nos acercamos a un fin de semana largo que muchos van a aprovechar para disfrutar del interior de la provincia. Sube el alquiler de casas rurales y el 63% de las casas ya tiene colgado el cartel de alquilado para los próximos días. Bueno, pues puente por el Festivo de la Inmaculada y de la Constitución y de las reservas de casas rurales vamos a hablar en un ratito y lo completaremos además con los hermanos Ortigosa, que calientan motores de cara a la Navidad. Esto es Navidad, es el villancico con el que quieren recordar la década que llevan poniendo música a este periodo tan familiar. Se despida y el invierno cobre vida y se acelere sin motivo. Bueno, pues asuntos que completamos a esta hora con las portadas de los periódicos locales que repasamos a esta hora, como siempre, en Diario Sur. Tenemos en portada esa carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga. Nuestra hija cayó en una trampa, dicen los padres de la chica, se lo hemos contado, de la mujer que fue presuntamente agredida por esos jóvenes. Portada de Diario Sur que completamos a esta hora con Málaga Hoy. La población inmigrante tira de la provincia de Málaga, que gana 16.482 habitantes. Málaga Hoy, al que le sigue La Opinión de Málaga. Vecinos del Ejido se movilizan ante el aumento de la inseguridad en el barrio. Y por último, El Español de Málaga, que en este caso de barrio obrero al lujo, pisos por 1 millón de euros en Puerta Blanca. Habla de la vivienda, en este caso El Español de Málaga. Portada que completamos con la información de servicio. Como siempre comenzamos con la previsión del tiempo. Cielos poco nubosos. Hoy la cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros porque tenemos las temperaturas que van a oscilar aquí en Málaga capital entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima. Vientos moderados del noroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, que es lo que estamos viendo ahora mismo, tendiendo a disminuir a lo largo del día. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la capital y para ello saludamos a Victoria Casaña, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Victoria, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues tenemos el tráfico fluido, sin incidencia. Tenemos niveles
niveles más intensos en la entrada a Málaga por Blas Infante, Plaza Manuel Azaña alrededores, y tenemos también tráfico más intenso en la carretera Azucarera Intelorce, dirección Azucarera. Como siempre, desde aquí queremos recomendar el uso del transporte público. Perfecto, pues muchísimas gracias, Victoria. Tiempo y tráfico que nos sirve para ir rápido a la entrevista del día. Tenemos a Elisa Pérez de Siles, la portavoz del equipo del Gobierno. Elisa, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hombre, Elisa, para hablar de los asuntos que además hoy vienen marcados por esa presentación de los presupuestos, que hemos visto al alcalde respondiendo a las preguntas de los compañeros periodistas. Ya tenemos presupuestos para el año que viene. Ya tenemos presupuestos. Bueno, este ayuntamiento sabéis que siempre cumple en tiempo y forma con una obligación, con una responsabilidad como administración pública. Ya quisiéramos, ¿no?, que todas las administraciones cumplieran con esa obligación, que además es constitucional, de presentar unos presupuestos en tiempo y forma, que se debatan, que se discutan. Y efectivamente este ayuntamiento pues vuelve a cumplir con esta propuesta de presupuestos, que obviamente ahora continúan su recorrido. Sí. Tendremos que ratificarlos en la comisión, pleno, extraordinario, exactamente, que inicialmente creo que está previsto para el día 15. Sí. Exacto. Y bueno, pues efectivamente un presupuesto pues muy parecido, muy similar en cuanto a cuantía global, en torno a 1.200 millones de euros. Ya el año pasado era un presupuesto récord, hablábamos de más del 27% con respecto al ejercicio anterior. Y bueno, pues yo creo que el alcalde ha hecho una rueda de prensa exhaustiva en cuanto a las cuantías. Porque la cuantía es un poquito más bajita, ¿no? 50 millones de euros, 50. Y bueno, pues como te decía, ¿no?, en cuanto a importes globales, pues destacan lógicamente las partidas relativas a la política activa de vivienda. Sabéis que, bueno, venimos a hablar también uno de esos temas de vivienda. Ahora hablaremos. Exactamente, es muy habitual que contemos cada miércoles en los asuntos relacionados con el avance, ¿no?, de uno de los asuntos sin duda estratégicos para el ayuntamiento. Grandes proyectos, portavoz, en los presupuestos. ¿Le ha dado tiempo a...? Bueno, hay proyectos de ciudad importantes. Hablamos de, por ejemplo, los paseos marítimos del Palo, paseo marítimo de Pedregalejo, Baños del Carmen. Estos proyectos pues suponen en torno a una inversión de 8,7 millones de euros. Hablamos, por ejemplo, también del proyecto, la redacción del proyecto de ampliación del Palacio de Feria y Congreso, donde estamos, 1 millón de euros. Auditorio, 5 millones de euros consignados para el próximo ejercicio. Continuamos con la ejecución de parques importantes, Campamento Benítez, el parque, por ejemplo, de Francapra, parques importantes, pulmones verdes que decimos en los distritos de la ciudad. Y luego, bueno, pues una cuantía que yo creo que es simbólica, importante, que habla de lo que, bueno, pues los responsables, sobre todo los distritos, delegados de distrito, pues casi más importa, ¿no?, que en la política de lo cotidiano, la importancia de lo cotidiano, la conservación y el mantenimiento de los distintos distritos municipales, donde, bueno, pues en este ejercicio encontramos 195 millones de euros, un 25% más con respecto a este ejercicio y, bueno, pues como digo, grandes cifras que al final pues suponen la incorporación de grandes proyectos de ciudad, sobre todo seguir avanzando en la ejecución de políticas públicas, servicios públicos en términos de calidad y bueno, pues sobre todo seguir incorporando inversiones en los barrios, en los distritos de Málaga. Dar respuesta a todas las necesidades y las demandas de los ciudadanos, que al final el ayuntamiento es la administración más cercana. Más cercana, ¿no? Sin duda. Entre las demandas y las necesidades de los ciudadanos malagueños está la vivienda. Lo hablamos además prácticamente todos los miércoles, cada vez que nos visita, sobre todo para destacar y para explicar a todos los malagueños que el ayuntamiento sigue trabajando en conseguir suelo y en poner suelo a disposición justamente de empresas que puedan construir esas viviendas de protección oficial. Hoy además, portavoz, coincidiendo con la aprobación ayer en el Parlamento de Andalucía de esa ley de vivienda que también permite poner más suelo, ¿no?, a disposición. Bueno, sabéis que desde que la Junta de Andalucía puso en marcha, creo que fue en el mes de febrero de este año, el decreto bueno, pues que posibilitaba a los ayuntamientos acogerse antes de la puesta en vigor, de la puesta en marcha de esta nueva ley de vivienda de Andalucía. Bueno, pues ese decreto ya nos ofrecía a los ayuntamientos la posibilidad de acogernos a distintas posibilidades que sin duda este ayuntamiento acogió desde el primer mes de aplicación y de la puesta en marcha de este decreto. Acogíamos, pues por ejemplo, para incorporar o incrementar en más del 20%
de la incorporación de vivienda de protección oficial, a todos esos desarrollos urbanísticos que ya estaban en marcha en la ciudad. Fundamentalmente, como sabéis, tenemos en marcha pues el sector Universidad Teatinos, Cortijo Merino y Distrito Z, que pues gracias, como digo, a la puesta en marcha de este decreto, el Ayuntamiento ha permitido de forma inmediata pues incorporar ese 20% de incremento, ¿no? Otra de las cuestiones que sabéis que nos permitía este decreto y que el Ayuntamiento pues acogió también sin lugar a dudas fue la posibilidad también de incorporar suelo dotacional que no estuviera previsto lógicamente para fines capitales, ¿no? Que son fundamentalmente parcelas dedicadas a educación y a sanidad. Pues todas estas parcelas que suponen además una incorporación inmediata de suelo porque no necesitan el desarrollo urbanístico que sí implica al final una tramitación, ¿no? Pues que requiere pues muchísimo más tiempo. Sabéis que hemos puesto a disposición pues 14 parcelas de suelo dotacional, parcelas que además hace tan solo unos días hemos puesto ya a licitación pública. De hecho, pues todos los promotores que quieran echar un vistazo a esta convocatoria pues tienen a su disposición los pliegos de condiciones técnicas que además pueden presentar y pueden, como digo, presentarse a todos los lotes con las circunstancias que al final pues solamente pueden ser adjudicados 2 lotes finalmente por cada una de estas promociones. Cada uno de estos promotores, pero como te digo, hasta el día 2 de enero. Esto nos va a permitir pues, incorporar pues, en torno a 1.200, 1.400 viviendas en régimen de alquiler, ¿no? Para jóvenes. Exactamente, fundamentalmente orientado al alquiler joven, menores de 35 años. De hecho, la reserva del 60% se exige en esta convocatoria, en esta licitación pública. El 60% tienen que estar reservadas a los alquileres de menores de 35 años. Hablamos de alquileres digamos, con un sentido transitorio. Es decir, estos jóvenes, que además son jóvenes que están ya incorporados al mercado laboral, pero que en este momento pues, no tienen la posibilidad o capacidad de ahorro. El Ayuntamiento lo que les posibilita con cargo a estas promociones es la posibilidad de optar a un alquiler a precios absolutamente competitivos. Estamos hablando entre 256, 400 y pico euros, dependiendo de los metros cuadrados. Estamos hablando de viviendas de entre 57 metros cuadrados y 70 metros cuadrados que, como digo, ofreceríamos al colectivo juvenil. Y luego el resto, el 40%, pues están principalmente enfocados también a los alquileres, pero a otro tipo de colectivos. Fundamentalmente hablamos también de colectivos, por ejemplo, de mayores de 65 años. Ellos no estarían sometidos a ese carácter transitorio. Y bueno, pues hablamos también de la incorporación de más viviendas adaptadas. En definitiva, pues como digo, ofrecer, incorporar al parque público de viviendas pues un número importante. Tenemos en este momento en promoción pues más de 5.200 viviendas en distintos desarrollos urbanísticos, como digo, en régimen de colaboración público-privada y de promoción directa por parte del Ayuntamiento, fundamentalmente también a través del Instituto Municipal de la Vivienda y, como digo, un objetivo absolutamente estratégico, una preocupación del Ayuntamiento que no solamente es de ahora, cuando pues el problema de la vivienda se ha convertido en el primer problema que nos trasladan todos los españoles. No es un asunto exclusivamente que estuviéramos evidenciando en la ciudad de Málaga, sino que es un problema que sufren en este momento pues todos los españoles. Se ha convertido, como digo, en el principal problema que trasladan a todas las administraciones. Pero como digo, yo creo que es de justicia siempre recordar que este ayuntamiento, cuando no tenía las competencias, porque los ayuntamientos no son competentes en materia de vivienda, ya estaba preocupado y ya estaba sobre todo ocupado por incorporar vivienda pública a la ciudad. Hemos puesto a disposición de los malagueños en estos últimos años más de 5.300 viviendas, 650 millones de euros que hemos ejecutado a pulmón del presupuesto municipal, del bolsillo de los malagueños. Y bueno, pues como te digo, un objetivo prioritario. El ejemplo son todas esas viviendas que tenemos en este momento en promoción, más de 5.200. El objetivo y la hoja de ruta la tenemos muy clara porque es el Plan Municipal de Vivienda 23-27, que al final pues, nos va a permitir incorporar en estos 4 años de legislatura, de mandato, pues 8.900 viviendas. Vamos a buen ritmo. Y bueno, pues también están muy reflejadas y son muy protagonistas en el presupuesto municipal. Un presupuesto que, sumando las partidas relativas, por ejemplo, al Instituto Municipal de la Vivienda, importe de suelo,
En definitiva, bueno, pues todas esas partidas que encontramos en distintas áreas municipales, porque es un objetivo y un asunto absolutamente transversal por parte de distintas áreas y distintos servicios públicos municipales, pues estaríamos en torno a unos 100 millones de euros. Suponen en este ejercicio pues la incorporación, la ejecución de 2.200 viviendas, de esas 5.000 y algo que tenemos en promoción, y por tanto, bueno, pues siempre va a ser muy protagonista en los distintos ejercicios presupuestarios de este mandato, como lo han sido en mandatos anteriores. La zona de bajas emisiones, portavoz. Hemos tenido un año para acostumbrarnos a este espacio en el que no se puede circular. Bueno, realmente pueden circular todos los vehículos que tengan esa tarjeta ECO y todos aquellos que estén matriculados en Málaga capital, pero sí es verdad que no pueden circular, no sin que les multen, algunos otros vehículos. Empezó el domingo. No sé, estos primeros días, ¿qué balance podemos hacer? Bueno, pues sobre todo ahora mismo de mucha pedagogía, ¿no? Es cierto que se puso en marcha, cumplimos un año, ¿no?, de la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento. En esa ordenanza se regulaban muchas cuestiones, incluso algunas con carácter previo o anticipándonos a la regulación por parte de la DGT de algunos vehículos de movilidad personal, como podían ser, por ejemplo, los patinetes. Estuvimos aquí también hablando en su día de este asunto y bueno, pues una de las cuestiones que se incorporaba en esta ordenanza de movilidad sostenible era la regulación de zonas de bajas emisiones. A mí me gustaría aclarar un asunto, sobre todo porque hay distintos grupos de la oposición que están trasladando, bueno, pues alguna información que desde nuestro punto de vista del equipo de gobierno y bueno, pues supone una clara desinformación o incluso de alguna forma podríamos elevar incluso a la categoría de mentira, ¿no?, lo que se están trasladando a los vecinos de Málaga. Hablamos de una normativa que es europea. O sea, fue la Unión Europea. Porque hay grupos que dicen que no obliga, ¿no? Que bueno, Europa pues no normativa obliga. Europea obligaba a los países miembros a hacer la traslación de esa normativa. Por tanto, hablamos de una norma que es de obligado cumplimiento. Nos puede gustar más, menos o regular. Esa es la realidad. El Ayuntamiento de Málaga comparte el espíritu, al menos el sentido último que busca la Unión Europea con este tipo de normativas, que al final lo que pretende, sin duda, es seguir avanzando en, bueno, pues en reducir la contaminación, encontrar en el uso de medios alternativos, ¿no? Que seguir trabajando en ciudades que sean pues, más amables, más sostenibles, más responsables con las políticas medioambientales. Como te digo, compartimos el sentido último de la ley. Es cierto que encontramos, bueno, pues sobre todo algunas cuestiones que en ese trabajo de traslación que ha hecho el Gobierno central de la normativa europea, nosotros entendemos que serían francamente muy mejorables, ¿no? Hay en muchas cuestiones, como nos ocurre, por ejemplo, con la tasa de basura, con la prestación patrimonial a la tasa de basura, decimos que el Gobierno debería de haber aclarado una serie de cuestiones que conllevan a una serie de disparidad y criterios por parte de los distintos ayuntamientos en la interpretación de esa norma. ¿Eso qué puede conllevar? Bueno, pues que al final cada ayuntamiento está haciendo su encaje jurídico correspondiente. Y bueno, pues existe una disparidad de criterios, una disparidad en cuanto a la forma y sobre todo en el momento de aplicación de la ley. En este momento claro, pues son la forma 46. De ponerla en marcha al final, claro. Y al final, pues la disparidad de criterios genera inseguridad jurídica y pues francamente que haya ciertos partidos políticos que intenten sacar rédito de esa fórmula de interpretación de cada ayuntamiento. Este ayuntamiento llevamos trabajando desde el año 23, bueno, pues el Gobierno daba la posibilidad de aplicación de la ley desde el año 23 hasta el 1 de enero del 26. Y bueno, pues como te digo, este ayuntamiento ha estado trabajando desde el área de movilidad de forma muy concienzuda en encontrar el mejor encaje jurídico, el que sea más seguro, con más garantía para los vecinos de Málaga y que sea francamente difícilmente contestable en los tribunales. Bueno, pues hemos planteado una aplicación faseada. De hecho, el primer año de aplicación, como tú decías, empezó en el año pasado. Ha sido, bueno, pues un año donde hemos testeado de alguna forma la fórmula de aplicación de lo que sería la incorporación de los vehículos a todas esas zonas, toda esa área de afectación. Estamos hablando en torno a 437 hectáreas, las que forman parte de esta almendra especialmente protegida en cuanto al medio ambiente, ¿no? En cuanto a los usuarios de vehículos en toda esta área de influencia.
Y bueno, pues en este último año ha sido, como te digo, una fase muy experimental, donde todos los vehículos con independencia de la etiqueta, incluso sin ella, han podido circular por toda el área de influencia. No se ha aplicado ningún régimen sancionador, lógicamente. Ha sido un año incluso en el que el Ayuntamiento ha mejorado pues toda la señalética, el software, por ejemplo, para la lectura de matrícula y, en definitiva, pues todas las cuestiones técnicas necesarias para la aplicación futura de la siguiente fase. Y bueno, pues ahora en 1 de enero de este año 26 comienza la segunda fase de aplicación, que realmente no afecta o no perjudica a los vehículos malagueños. Sí, a los matriculados en la capital, claro. Exactamente, todos los vehículos circular por cualquier sitio. Absolutamente, todos con independencia del tipo de etiqueta, incluso sin ella, pueden entrar perfectamente al área de influencia. ¿Cuáles son los que de alguna forma se ven perjudicados? Pues aquellos que no están domiciliados en el municipio, en Málaga capital, ¿no? en nuestro municipio. Fundamentalmente aquellos vehículos que vienen de otros municipios de la provincia y sobre todo también pues, a los turistas que nos visitan en la ciudad. A partir de la tercera fase, que eso será el 1 de noviembre, el 1 de enero del año 27, pues entraríamos a partir de la tercera y ya fase definitiva, ¿no? A partir de ahí, pues sí que tenemos una aplicación o sí que ya va a suponer de alguna forma una afección a los malagueños. En este caso podrán entrar, lógicamente, pues todos los que tienen etiqueta 0, los que tienen etiqueta ECO, C, B, etiqueta B y, como te digo, bueno, pues aquellos que no tienen etiqueta o que tienen etiqueta B y no han sido empadronados antes de la fecha de noviembre del año 24, pues sí que estarían afectados en esta área de influencia. Pero como te digo, eso será el año que viene. Vamos a ver qué pasa este año y bueno, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Sí, porque además han llevado a los tribunales la ordenanza, el Grupo Municipal de Vox, con lo cual también habrá que ver, ¿no?, qué dice la justicia en referencia a esta ordenanza, ¿no, portavoz? Bueno, efectivamente, ellos entienden que el Ayuntamiento hace una interpretación pues poco flexible, todo lo contrario, como te decía, el haberlo faseado y sobre todo el que el primer año haya sido fundamentalmente de prueba, año de prueba, eso de alguna forma garantiza que esta norma se aplica en la ciudad de Málaga con total garantía, de una forma lo más flexible posible y perjudicando lo menos posible. Con independencia, como digo, compartimos el espíritu de que bueno, pues nuestra ciudad siga avanzando en una movilidad sostenible y cada vez más responsable. Pues, portavoz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros Mil gracias. Y felicidades por la gala. Ay, muchas gracias, muchísimas gracias. Lo pasamos muy bien, la verdad, y celebramos nuestros 20 años, que nos hizo además mucha ilusión, con muchos amigos. Nosotros vamos a hablar de todos estos asuntos ahora con Joaquín y con Remedios. Asuntos relacionados hoy y marcados hoy sobre todo por el presupuesto, bueno, pues que al final va a ser la cantidad que tengamos de cara al año que viene y la cantidad que tenga el Ayuntamiento para dar respuesta, como decía Elisa Pérez de Siles, a todos los asuntos de ciudad. ¿Qué os parece? Bueno, me parece que el Ayuntamiento, como siempre, hace su trabajo. Está bien, está bien. Un buen trabajo. Hay que presentar las cuentas y ejecutarlas. Exactamente. Las cuentas, pues, no cabe duda de que están altísimas, de que esta ciudad pues, ha doblado en pocos años el presupuesto, el montante general del presupuesto municipal, ¿no? Así que hay que ser muy ambiciosos y, en fin, como dice Remedios, que se aprueben y que se apliquen y que se ejecuten. Y que se ejecuten. Sin duda. Eso es lo más importante. Hay un tema con que estábamos, bueno, no hablábamos, pero porque no podíamos hablar mientras hacías la entrevista a la portavoz, pero el faseado que se ha hecho con la aplicación de las zonas de baja emisión, a mí lo que más me preocupa son las personas que vienen a trabajar a Málaga y que vienen de los pueblos colindantes y que no tienen esas etiquetas y que no tienen aparcamientos alternativos para dejar los vehículos y poder utilizar transporte público para entrar en la ciudad. Eso quizás tendría que haberse ido haciendo en una primera fase, o sea, sabiendo que vas a tener que aplicar la normativa, porque, como ha dicho Elisa, efectivamente eso había que aplicarlo, pero empieza por el principio, empieza... bueno, yo creo que es difícil, ustedes ¿no? pueden aparcar aquí y a partir de que dejen su coche aparcado aquí, en unas condiciones, lógicamente, de mayor seguridad,
ustedes ya tienen este transporte que les conecta de una manera ágil con el centro de la ciudad. Habrá que ver cómo nos vamos acostumbrando. Yo creo que es difícil. Hay una normativa europea. No nos da mucho tiempo, además. Pues entonces ya lo tocamos otro día. Lo tocamos otro día. Yo no iba a hablar bien de estas cosas. De la aplicación que ha hecho el ayuntamiento, sí. Lo demás Vale. no iba a hablar bien, pero Bueno, los más pobres no pueden aparcar. ¡Viva España! Bueno, pero al final el ayuntamiento cumple con una normativa ha hecho lo que tenía que hacer, la ley lo obliga. Pero esto que te digo de estos aparcamientos disuasorios, que lógicamente deberían ser gratuitos. Es que esa pesadilla de decir que el CO2 público tiene que ser también contamina cuando es un gas natural. Bueno, que la unidad militar, les cuento que la unidad militar de emergencia se ha desplegado en una zona de Barcelona tras la detección de un foco de peste porcina en jabalíes silvestres. México y China ya han suspendido las operaciones de importación de productos del cerdo procedentes de España. En Andalucía, China no, China solo las de Barcelona. China solo las de Barcelona. En Andalucía el sector ha pedido máxima prevención, ya se pueden imaginar, para evitar que la zoonosis salte a las dehesas de Ibérico. La Junta ha pedido al Gobierno que el bloqueo de mercados sea por comunidades sin afectar justamente a los que no tienen casos detectados, como es el caso de Andalucía. En cualquier caso, vamos a hablar sobre este asunto con Giuseppe Aloisio, que es director general de ANICE, que es la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. ¿Cuál es el escenario ahora mismo? Pues si lo pudiéramos definir con una frase coloquial, creo que estamos en lo mejor de lo peor. ¿Por qué? Porque de momento el brote solamente se ha concentrado en animales silvestres, no ha habido salto del virus al cerdo doméstico, con lo cual el escenario, evidentemente, en caso de que saltara el virus al cerdo doméstico, sería diferente. Lo que sí es importante son dos cosas, son dos grandes mensajes para la tranquilidad, primero de los consumidores y después también de los mercados. Se trata de no es una zoonosis, con lo cual no hay ningún tipo de afectación al ser humano, no hay ningún vector de contagio ni por contacto, ni por ingesta, ni por nada, con lo cual se puede seguir comiendo tranquilamente carne de cerdo y productos elaborados del cerdo. Esto número uno. Luego, número dos es evidentemente la preocupación, porque es una enfermedad muy difícil de controlar, es una enfermedad que no tiene vacuna y es una enfermedad que pone en alarma a todos los países, con lo cual evidentemente lo que sí se verían afectadas aquí son las exportaciones. Hay algunos países, como habéis citado, que no admiten los protocolos de regionalización. Los protocolos de regionalización son acuerdos que puede tener la Unión Europea con un país tercero o bilateralmente España con un país tercero. Y ese protocolo te dice que en caso de aparición de peste porcina, el problema se queda circunscrito solamente a una determinada área geográfica. Claro, donde se detecta. Ha citado antes China. China, por ejemplo, admite regionalización, pero la que no admite, por ejemplo, regionalización son países tan importantes como Japón o como México. Y allí hay que hacer un trabajo diplomático importante y, bueno, veremos un poco la evolución en los próximos días y semanas. Bueno, pues muy pendientes vamos a estar de la evolución. Lógicamente sí, porque, a ver, nosotros tenemos un volumen importante de negocio en la exportación de porcinos. Es verdad que, como decía, no es una zoonosis, no hay riesgo de contagio para las personas, pero a mí la preocupación enorme que me viene a la cabeza es el tema del descontrol con los jabalíes. Ahí está el tema. Yo le haría una pregunta a don Giuseppe y le preguntaría si es excesiva la población de jabalíes que tenemos en España. Hay que controlarla, hay que controlarla. En fin, de controlarla, por lo visto. Y eso es lo que nos lleva a esta aparición de la peste porcina, parece ser, ¿no? Sí lo es, sí lo es. España lleva una sobrepoblación de jabalíes. Esta es, desgraciadamente, una situación también que va por barrio. Andalucía lleva declarada desde hace años una emergencia cinegética. La emergencia cinegética es una disposición que toma la Consejería de Medio Ambiente que permite poder capturar animales, en este caso jabalíes, por encima de los cupos que están establecidos en los planes técnicos de caza en los cotos durante el periodo de veda. Hay una sobrepoblación. Las imágenes que estáis retransmitiendo ahora mismo no es nada más que una muestra de lo que está pasando, porque los jabalíes van en busca de comida
y cuando no encuentran comida en el monte van acercándose a las zonas urbanas. El jabalí es un animal silvestre, es un animal que no está acostumbrado al contacto con el ser humano, es un animal peligroso, es portador de enfermedades, hay que tener cuidado también con los niños, que nadie se acerque a darle comida a un animal silvestre, y en caso de que se detectara un problema en un jabalí, presencia de jabalí vivo o muerto, habría que llamar inmediatamente al 112 y a partir de ahí se desplegarían todas las medidas para hacer frente al caso. Está claro que hay que buscar una solución a los jabalíes. Claro, o sea, el accidente de Casa Rabonela, no sé si os acordáis, no sé si fue ayer o antes de ayer, lo provocó también un jabalí. Claro. No, es Entonces, que la sobrepoblación que hay de cosas. cochinos asilvestrados, que es como se les llama, y efectivamente ya hace años que se fueron alterando las temporadas cinegéticas para que se pudieran hacer estas capturas, porque es que se multiplican y se denominan cochinos asilvestrados, o sea, es que son como los cerdos, pero sueltos y sin control alguno de salud, ¿no? Giuseppe, yo quería preguntar cómo podría afectar esta crisis a los empresarios españoles y en particular a la industria cárnica malagueña. Pues imagínate. Bueno, de momento se admite el tránsito comercial para ningún matadero que esté fuera de la zona de restricción y la zona de vigilancia del área de Barcelona tiene problema, excepto las exportaciones a países terceros, donde nosotros como país hemos perdido el estatus de país libre de peste porcina. Si miramos las cifras de exportaciones, por ejemplo, de Andalucía del año pasado, el primer destino en exportación de carne fue Portugal, el segundo China, el tercero Italia, el cuarto Francia, el quinto ya sería Japón. Exportamos casi 23 millones de euros. En ese caso perdemos el estatus del país libre de peste. Japón de momento no admite regionalización, con lo cual esos 23 millones de exportación de carne a Japón de cara al futuro podrían verse comprometidas. El Ministerio de Agricultura está haciendo un esfuerzo ímprobo para intentar convencer a las autoridades sanitarias de los países terceros de las bondades de los acuerdos de regionalización. Estos serán negociaciones que irán increciendo en los próximos días. Ojalá los países terceros entiendan las bondades de todos los planes que seamos capaces de transmitirle a ellos en cuanto a seguridad y a trazabilidad, y a partir de ahí un poco ver si de cara al futuro estas exportaciones se consideran comprometidas o no. Pero de momento a la Unión Europea se puede exportar, se puede sin ninguna restricción digamos, el libre comercio de carne y productos cárnicos, con lo cual tranquilidad en ese sentido. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad. Giuseppe, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A ustedes siempre. Bueno, pues mensaje de tranquilidad de momento, hoy se celebra el Día de la Discapacidad. Saben que Rocío Carrascal está en Daun, Málaga, y nosotros queremos volver a saludarla para que nos cuente todos los detalles de cómo se está viviendo esta jornada allí. Hola de nuevo, Rocío. Hola Paula, de nuevo, pues estamos aquí en La Gloria. ¿Qué te podemos decir? Se está viviendo esta jornada de una manera muy intensa, porque además los chicos y las chicas que están aquí en el centro de Daun, Málaga, han estado durante la mañana haciendo un montón de actividades fuera del centro. Ahora ya están volviendo, estamos en la cocina, bueno, pues donde estos chicos y estas chicas aprenden pues habilidades habituales que hacemos todos cada día. En este caso hoy, por ejemplo, preparar camperos. Rocío Lorin, vocal de la Junta Directiva de Daun, Málaga. Muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño. Bueno, gracias a vosotras por venir a vernos. Día Internacional de la Discapacidad. ¿Qué es lo que pedimos en este día? Pedimos visibilidad y comprensión. La discapacidad básicamente es las barreras con las que se encuentra muchísima gente de nuestra cotidianidad para acceder a lo necesario. Entonces lo que queremos es facilitar a las personas que tienen más problemas, más dificultades, el acceso a una vida normal y habitual y completa como tenemos todos o como queremos tener todos. Y eso es lo que se trabaja además aquí en este centro de distintas vías, ¿no? Sí, bueno, aquí cogemos a las criaturitas que tienen síndrome de Down, también vienen personas que no tienen síndrome de Down,
desde que son chiquititos, de 0 a 3 años estamos haciendo atención temprana, luego los acompañamos en la etapa educativa, después queremos que tengan autonomía suficiente para acceder a la vida laboral y finalmente pretendemos que en lo posible puedan tener una vida adulta independiente y lo más autónoma posible. ¿Es más real cada vez esa integración o todavía ves tú que hay lagunas? Hay muchas lagunas, hace falta más concienciación en la sociedad y hace falta que pues todo el mundo participásemos un poquito más. Pero sí que es cierto que se han avanzado mucho las cosas y ahora mismo las personas que tienen dificultades tienen una calidad de vida mucho mejor y están mucho más apoyadas que antes. Aunque siempre queremos que sea lo óptimo y falta ayuda y falta compromiso bastante. Se trabaja por la calidad de vida de las personas, de los chicos, de las chicas, para que ésta mejore, pero en el caso de muchos de ellos que su discapacidad se lo permite, incluso en la integración laboral. ¿Cómo va esta vía? Pues eso va bien en sentido de que hay ahora muchísimas personas con discapacidad que están realizando unas tareas laborales remuneradas de una manera lo más accesible posible y lo más adaptada posible. Se necesitan preparadores laborales, pero es cierto que las empresas cada vez están más abiertos a aceptar y a querer convivir con personas que tienen dificultades, tanto los empresarios que son los contratadores como las personas que conviven a diario y son los que comparten el trabajo con la gente que tiene algún tipo de diversidad funcional. Más de 40 personas hay ya trabajando por parte de la asociación Down, que habéis conseguido vosotros emplear. ¿En qué sectores? Vamos por aquí. Venga, vamos por aquí. Pues en todos los sectores. Tenemos mucha gente que está trabajando en comercio, gente que está trabajando en centros de jardinería, en fin, para eso la verdad es que podemos darle paso también a Juan. Pues por eso precisamente hemos venido para acá, porque aquí está Juan Pedrosa, responsable del Servicio de Vida Independiente, que además, tenéis aquí una instalación muy chula, lo podemos decir, porque son viviendas donde los chicos y las chicas aprenden a vivir de forma independiente. ¿Cómo funciona? Sí, actualmente tenemos 3 viviendas y el servicio de vida independiente pues funciona en 2 fases. La primera es la vivienda compartida y después tenemos la vivienda de aprendizaje. En la vivienda de aprendizaje es cuando los chicos que son más jóvenes vienen a trabajar su autonomía e independencia dentro del mismo servicio. Pues la autonomía y la independencia que empiezan a trabajar es tareas del hogar, responsabilidad, toma de decisiones, y cuando ya pasan todo ese proceso de aprendizaje, que son unos años con unos monitores viniendo a hacer un símil de lo que sería la vivienda compartida, pasarían a la vivienda compartida a trabajar, a vivir con mediadores en el mismo plano de igualdad, un día a día normal, de lunes a viernes, con sus fines de semana, sus salidas de ocio y su ida y venida al trabajo, autonomía urbana. Y lo que intentamos es que sean lo más autónomas e independientes posible dentro de sus características y su día a día y su vida. A la hora de afrontar esa vida independiente, ¿quién tiene más miedo, los usuarios o los padres y las madres? Generalmente los padres y las madres. Sí, generalmente sí. Hay de todo, como en todos lados. Hay chicos que le dan más miedo dar el salto a vivir independientemente y hay familias pues que les cuesta más, y son los chicos los que tienen que llamar y decir varias veces que quiero ir a vivir con mediadores, que quiero la vivienda compartida, y al final los chicos son los que demuestran a sus familias que son capaces y ya la familia pues se tira al barro. ¿Y qué tal es el resultado? Pues siempre positivo, porque al final el aprendizaje siempre está, aprendemos todos los días, entonces el resultado siempre es positivo. Nosotros estamos muy contentos, tenemos 45 chicos en el servicio, actualmente tenemos 3 viviendas compartidas, 2 emancipadas y 3 grupos de vivienda de aprendizaje, así que ahora mismo estamos contentísimos.
Contentísimos. Bueno, lo que estáis viendo precisamente es esta vivienda de aprendizaje. Aquí conviven estos chicos y estas chicas y aprenden bueno, pues lo que va a ser su día a día, pues a vivir como vivimos cualquiera de nosotros, porque al final eso es el objetivo, ¿no? Efectivamente, se levanta por la mañana, miran su tablón de tarea, hacen la tarea que le toque y después, pues si tienen algo de trabajo, pues salen a trabajar, si no salen al CI y poco a poco, o sea, vamos dando el paso poco a poco hasta que al final tanto la familia y el chico está preparado. Viviendas, como podéis ver, totalmente normales y entonces, antes de terminar, sí que me gustaría hablar con José Manuel Blanco, es el coordinador general. Muy buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Coordinador general de Down Málaga. Vaya lo que tenéis montado aquí, lo bien que funcionáis. También funcionáis, que desde hace 3 años además Down Málaga está abierto no solamente a niños, niñas, jóvenes con síndrome de Down y adultos, sino bueno, pues también a personas con otro tipo de discapacidades. Pues sí, Rocío, eso fue hace aproximadamente esos 3 años que la experiencia y el bagaje que Down Málaga tiene en trabajar por la inclusión social de personas con discapacidad, en este caso con personas con síndrome de Down, sumado a diversas demandas de familias, de personas con otras características, pues nos hizo plantearnos el poder realizar una apertura en varios de los servicios que llevamos a cabo y eso ha contribuido a un enriquecimiento y a poder ampliar ese campo de atención, logrando el que mejore esa inclusión social de personas que no tienen síndrome de Down, pero tienen otras características. Queríamos recordar también antes de despedirnos, tenéis actividades estas Navidades y muy importantes. Tenemos muchísimas, estamos que no damos abasto junto al trabajo cotidiano y sí, bueno, invitaros a todos y a todas al mercadillo solidario que vamos a tener. Va a ser una fiesta navideña que este año no va a ser un día solo, van a ser 3. Aquí se va a llenar todas las instalaciones de mesas, de mesas, puestos de venta, pues de todos los productos que realizamos en distintos proyectos de nuestro servicio y bueno, vamos a contar con puestos de castaña, vamos a contar con barra, con música en directo, en fin, el sábado culmina con una fiesta ya, una verbena bastante más grande, pero desde el jueves 11, viernes 12 y ese sábado 13 tenemos esa fiesta y podréis adquirir los calendarios que tenemos este año, tenemos un calendario solidario y ahí se va a poder también adquirir. Pues muchísimas gracias, José Manuel Blanco, por abrirnos las puertas de Down Málaga. Y ustedes ya lo han escuchado, hay que apuntárselo a partir del día 11, 12 y 13, jueves, viernes y sábado, aquí Mercadillo en Down Málaga. No se lo pierdan, tienen que venir, que luego llegan los regalitos navideños y aquí, bueno, pues se pueden encontrar cosas muy chulas. Pues claro que sí, todos al mercadillo de Down Málaga para también apoyar a esta labor maravillosa que hacen desde esta asociación. Seguimos avanzando y les cuento ahora que el aumento de casos de gripe en las últimas semanas ha llevado a la Consejería de Salud a tomar medidas. Vuelve a estar vigente la recomendación de ponerse la mascarilla para evitar contagios en todos los centros de salud y hospitalarios, residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, incluso en algunos de ellos, si la situación lo requiere por peligro epidemiológico, se podrá valorar la obligatoriedad de llevarla tanto para el personal como para los usuarios, algo que de momento que sepamos no ha pasado. En cualquier caso, para hablar sobre este asunto saludamos a esta hora a Francisco Criado, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? ¿Se están vendiendo más mascarillas en las farmacias malagueñas? ¿Habéis notado incremento? Sí, sobre todo a raíz de la recomendación que hace la Junta de Andalucía para el uso de mascarillas dentro de centros sanitarios y sociosanitarios, pues el aumento de la venta es considerable, sí. Claro, porque los virus respiratorios están campando a su ancha, especialmente la gripe K, que además ha venido ha venido antes de lo previsto, ¿no? Sí, bueno, a ver, no deja de ser esto, es una variante, la variante K, porque al final lo que ha ocurrido es que sobre el virus, la cepa que ya teníamos y sobre la que se han construido las vacunas de este año, pues ha ocurrido pues esta mutación, por así decirlo, que es una mutación en la proteína externa del virus. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, que esa inmunidad que ejerce y que ejercía y que sigue ejerciendo la vacuna de la gripe actual, pues se ha visto disminuida por esta variante, ¿no? No quiere decir que no haga
el efecto deseado, es decir, la vacuna sí que protege, pero ese porcentaje de inmunidad pues se ha visto alterado por esta variante K, ¿no? que tenemos a día de hoy en el ambiente. Comparado con hace un año, por esta época, ¿cuánto se puede estar vendiendo más de mascarillas y de antigripales? Bueno, a ver, diría que el aumento es considerable en tanto en cuanto no tenemos una inmunidad tan efectiva como la que teníamos el año anterior, ¿no? Así, pues no sé, te diría un 20% quizás ha podido subir. Es pronto todavía para decir o calcular el aumento, ¿no? Porque estamos casi empezando. Con la campaña. Estamos empezando. ¿Cuáles son los síntomas de la variante K que tenemos de la gripe? Bueno, eso sí también hay que dejarlo claro. No hay evidencia científica de que sea una variante que genere mayor gravedad en la sintomatología. La sintomatología es la de siempre, es la habitual, solamente que la inmunidad que teníamos frente al virus estacional de esta campaña invernal, pues no va a ser la misma, pero no es que aumente la gravedad esta variante. Lo que dicen es que es más contagiosa. Yo no sé, pero sí que he leído que parece que es más contagiosa, ¿no? Sí, que sobre todo que cuando hay una variante y no tenemos la inmunidad, claro, la inmunidad deseada, pues evidentemente el contagio es mayor y más rápido. Bueno, pues hay que tener cuidado. Bueno, a Joaquín lo veo que él no, ni la mascarilla ni nada. Que, en fin, que no se la como puso siempre, con el toda COVID. la vida hablando lo mismo, pero es muy divertido. No, Hombre, no, yo agradezco la información del presidente del medio farmacéutico, que es una información de primera. Es información pero la de servicio. pequeña alarma que detecto en prensa y en medios de comunicación me parece absurda. Pero bueno, es lo normal. Bueno, yo sí no estaría decepcionado. Esto no es alarma, esto es información de servicio. Efectivamente. A ver, desde salud pública hay que tomar medidas y alertar a la población de determinadas Dios santo, ¿dónde prácticas, vamos a llegar? La gripe en diciembre, yo no sé qué está pasando. Yo sí coincido con mi presidente ¿A dónde vamos a llegar? en que la vacunación es efectiva. Es verdad que esta variante puede hacer que la inmunidad se haya reducido algo, pero con todo y con eso siempre hay que seguir diciendo a la población que tienen que vacunarse. El uso de mascarilla, pues sí, porque si entras en transporte público o en un centro donde todo el mundo va enfermo, pues vete protegido. O sea, eso no excluye nada, ¿no? Pero yo coincido con mi presidente, como os digo, porque creo que desde la farmacia también se hace una labor importantísima en cuanto a la atención a estos pacientes y en cuanto a las recomendaciones que hay que darles, ¿no? Sí, sí, sí. Así es que... Muy bien, la información que ha dado el presidente, días. sin duda ninguna. Ahora, ya la dramatización que hacemos me parece un poco excesivo. Sí, bueno, no se trata de alarmar en ningún caso, queremos nosotros alarmar a nadie, es una cuestión de informar y sobre todo pues ser precavidos, ¿no? Y si nos podemos poner la vacuna, pues mejor que mejor. Y así y es que se la quiera poner. Y además porque este año también es verdad que el frío y la humedad, pues... No le he puesto en mi vida la vacuna de la gripe. Ay, madre. Francisco, muchas gracias. Francisco Criado, mil gracias por atendernos esta mañana. Gracias, Paula. Simplemente decir una cosa. Que estamos desvariando ya. En fin, ya esto ya sabes tú. Dime. Simplemente decir una cosa, que de lo que se trata es de proteger a las personas más vulnerables. No es que haya un aumento de la gravedad en la sintomatología, ni mucho menos, pero sí que hay un aumento del número de casos y cuando hay un aumento del número de casos, pues hay que poner las medidas proteccionistas que se deban hacer desde la administración pública para proteger a estas personas. ¿Sí? Claro que sí, totalmente, Francisco, muchísimas gracias. Que digo yo que tampoco, si tienes a una persona vulnerable en casa, ponerte una mascarilla, pues tampoco, y estás resfriado, pues porque hace frío, porque es la época o porque sea lo que sea, pues oye, te pones la mascarilla y proteges a las personas que te rodean. La sintomatología, Remedios, yo me gustaría recordar otra vez, yo creo que ya todos la sabemos, pero la sintomatología de la gripe, exactamente... Esta variante está llegando con vías altas, o sea, es sobre todo tos irritativa, mucosidad, no me digas, dolor de cabeza. ¿Dónde vamos a llegar? Mucha dolor de cabeza. Sí, dolor bueno, de es cabeza. que cada año a ver si cambia. es gripe o algo.
Puede ser gripe, puede ser gripe. Pero vuelvo a insistir en lo que antes hablábamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos. Es importantísima la vacunación, Joaquín. Es muy importante que la población esté vacunada, aunque las Oye, vacunas y los que se nunca elaboran... en nuestra vida hemos tenido Verás, gripe, debemos vacunarnos. A ver si ya por fin la pillamos. Escúchame. Porque yo he tenido gripe nunca en mi vida. Las vacunas se elaboran con la cepa de la gripe del cono sur. Entonces, desde esa temporada a la temporada nuestra hay algunas mutaciones, algunas mutaciones del virus. Eso hace que, bueno, que efectivamente la inmunidad baja un poquito. Pero aún así la cogeremos mucho más... Claro, muchísimo más ¿no? leve que si coges una gripe en toda regla, ¿eh? Una gripe en toda regla es Oye, los que nunca hemos tenido gripe, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tienes una inmunidad natural. Primero dar las gracias también. porque, oye, qué bien. Yo oye, doy qué las natural. gracias todos los días, pero no me vacuno, o sea, claro. No, está muy bien. O sea, a lo mejor tu organismo... Yo me he resfriado, pero gripe no he tenido nunca. Bueno, pues que no la sepa, cojas no sé si con nunca. 3 meses la Que tuve. no la cojas, Joaquín, no Claro, te la porque, deseamos. porque no la cojas. una gripe gorda, como dice Remedios, una gripe bien cogida, ¿eh? Te tumba, te deja, algunos días. te deja. En fin, que no cojamos la gripe porque se acerca un puente estupendo. Yo no sé si tenéis planes para el puente. A ver, contadme. No, yo voy a estar en casa, vamos a estar aquí. Bueno, en es que acabas de llegar, Remedio, claro, de los vas a ir? mercadillos, de las cosas de nuestra ciudad. Y bueno, tendremos que ir a ver todo lo que se ha preparado para disfrutar estas Navidades. Así es que nada. Joaquín, ¿planes para el puente? Pues planes para el puente, pues nada, hacer puenting. Puenting, bueno, pues está muy bien también, el puenting está muy bien. Vivimos en una zona privilegiada, entonces la verdad que no hay que irse muy lejos, ¿no? Y ahora que has dicho puenting, mira, el Caminito del Rey sería, por ejemplo, un buen plan, ¿eh? Para el Pues puente. sí, No sé si hay entrada. Con el ventarrón que hace hoy, bueno, hoy yo no lo recomiendo. Hoy no, que hace mucho viento. Bueno, fíjense que la coincidencia favorable de los festivos, del sábado 6 de diciembre y del lunes 8, ha impulsado las reservas de casas rurales en Málaga. Me acordaba yo del Caminito del Rey, que también está en el interior de la provincia. Oye, que sería un destino maravilloso. De momento va a rozar el 63% de ocupación, casi un punto más que el año pasado. Para que nos lo cuente, tenemos a Félix Cea, que es cofundador del portal de reservas Rurally Days. Bienvenido, Félix. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los lugares de la provincia más demandados para este puente? Pues principalmente los pueblos de Antequera, de Periana, El Borje, Almarchar y también, en este caso, Comares. Porque los que reservan casas rurales, ¿qué tipo de alojamientos buscan, Félix, principalmente? La característica principal para el invierno, el equipamiento estrella, es la chimenea. Pero, por supuesto, cuando son grupos necesitan buscar casas suficientemente grandes para su tamaño, pero sobre todo que los salones sean suficientemente adaptados para ellos y, bueno, unos exteriores suficientemente grandes y con posibilidad de hacer cosas en grupos. Porque, Félix, hemos dicho que las reservas de momento están en torno al 63%, o que es la previsión que tenéis, en torno al 63%, pero en esto del turismo rural afectan mucho las reservas de última hora, porque siempre que hablamos con los hoteleros nos dice, bueno, pero hay que esperar a las reservas de última hora o a las contrataciones de última hora. En el caso del turismo rural, ¿tiene también una gran influencia o no? Tiene su influencia, realmente tiene su influencia, sobre todo porque la predicción climatológica para Málaga en el puente es buena, o sea que eso va a ayudar. Ah, claro, porque hay buen tiempo, ¿eh? La previsión es de buen tiempo, que eso siempre anima. Desde que la Agencia Estatal de Meteorología nos da 14 días de previsión meteorológica, puedes hacer los planes. ¿Y hasta qué tanto por ciento podría llegar de ocupación, Félix? ¿Habéis hecho un cálculo? A día de ayer estábamos en el 63% y, bueno, en los últimos 2 o 3 días probablemente, si se anima la gente, pues podemos aumentar, creo yo, un 1% más de ocupación. Bueno, pues no está mal. Félix, además es más que el año pasado. Esto también influirá dependiendo de cómo caigan los días festivos, ¿no? Exactamente, eso siempre influye. En este caso son buenas noticias de que aumentemos un 1% más la ocupación con respecto al año pasado, que siempre en este caso son buenas noticias, pero cómo caiga el puente, lógicamente eso siempre ayuda. En fin, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Félix. Gracias, que vaya bien. El puente ojalá se cumpla, ese incremento previsto, ojalá.
Lo que sí tiene la gente es un acierto en los pueblos que eligen para irse de turismo rural. Son pueblos preciosos. Periana es precioso. Pero es que cualquier pueblo. Cualquier. Que te vas, No, en la provincia de Málaga, en toda España, Pero la provincia de Málaga, es te vas al espectacular. pueblo más desconocido que no hayas estado o que hayas estado poco y te sorprende. Cualquier sitio, da igual. Cualquier pueblo. La espectacular, Sarquía es pero espectacular. el Valle del General, vamos, La Serranía. Todo. El Guadalhorce, pues sí, que es algo. Oye, nos vamos al impresionante. Zona caminito. norte. Vámonos al caminito, este puente. Venga, vamos a buscar la. No sé si habrá lista de espera o algo, porque Claro. hay Sí, mucha demanda. Yo lo voy a intentar, a ver, porque se me ha... ¿Pero tú no has ido nunca? No he ido nunca. A que puedo tiene creer, delito, Paula. a que tiene delito. Mucho. Que vino además el diputado y me dijo, te voy a poner en la lista negra, tengo que ir yo al caminito del rey, lo tengo que yo solucionar. Pues aprovecha este fin de semana y Debe ser. Remedios, Joaquín, mil Muchas gracias. gracias, A los dos Paula, que muchas descanséis y disfrutéis del puente. Igualmente. Bueno, mañana es jueves, que nosotros venimos mañana, lo que pasa es que a ellos ya no los veo y entonces pues ya les deseo que pasen un buen puente. De momento lo que vamos a hacer ahora es irnos a redacción para hablar con María José Vidal para que nos cuente los asuntos en los que están trabajando. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues no creas que no estamos mirando de reojo a ese puente que estamos todos deseando que arranque. Tenemos todavía mucho trabajo por delante hasta que llegue ese momento de descanso. Lo más inmediato, sacar adelante los informativos de la tele y de la radio. Para el mediodía, pues haciendo cuentas desde primera hora, porque el Ayuntamiento ha presentado los presupuestos para 2026. La cifra del día son esos 1.234 millones de euros. Es una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. El alcalde ha justificado ese descenso atendiendo a que el consistorio en 2026 no se va a endeudar tanto y que se ha destinado menos dinero a asuntos técnicos relacionados especialmente con la empresa de limpieza. Entre otros aspectos a destacar y como tema protagonista, la inversión que se lleva el Auditorio de la Música, el futuro Auditorio de la Música. 5 millones, ha dicho Francisco de la Torre, que casi ha descartado la aportación del Gobierno central, del Ministerio de Cultura. Dice de la Torre que pedirá ayuda a los privados y si hace falta pedirá ayuda a los bancos para poder sacar adelante este proyecto. Hay un montón de partidas, Paula, te puedes imaginar que hoy vamos a intentar explicar y comparar con el pasado año. Los han vuelto a dividir entre la Málaga social, la sostenible, la activa e innovadora, la Málaga cultural y referente y la Málaga urbana, que es la que hace referencia a los distritos. Aquí está la mayor partida, 346,9 millones de euros. Será asunto destacado todo esto y también los 7 médicos de guardia del Hospital Virgen de la Victoria en la capital que han sufrido una intoxicación gastrointestinal tras comer en la cafetería del centro. No es la primera vez que sucede y esto es lo que denuncia el sindicato médico, que ha pedido a la dirección del centro que tome medidas, que busque la causa, el origen de esta infección y que garantice que no se va a volver a repetir. Al parecer, los hechos ocurrieron el pasado domingo y varios de los afectados, varios de los médicos que estaban de guardia, tuvieron que ser incluso ingresados en el área de observación. Y un asunto más que nos lleva a hablar de gestión municipal, nos lleva hasta el centro, porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga ha considerado probado que el Ayuntamiento ha cumplido ya con la ejecución de la histórica sentencia que le obligaba a compensar a los vecinos de la Plaza Midjana en el centro y a mantener el control del ruido en la zona. Este asunto nos lleva hasta septiembre de 2022, a la condena que tuvo el Ayuntamiento por no actuar de forma adecuada durante años. Se le condenó a indemnizar a varios de los residentes de la zona con 13.440 euros. Ahora lo que tenemos sobre la mesa es la decisión del juzgado de determinar que el Ayuntamiento ya ha cumplido con su parte en relación a este asunto. Pues muchísimas gracias, María José Vidal. Son algunos de los asuntos, de las noticias que les van a contar nuestros compañeros de informativo. Ya saben, a las 2 y a las 6 de la tarde nuestros compañeros de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero seguimos. ...12:55, faltan 5 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora. Saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga. Y comienza ahora nuestra sección de sucesos, como siempre, de la mano de Manuel Rincón. Manolo Rincón, bienvenido, buenas tardes. Hola, encantado.
Vamos a analizar diferentes sucesos que han tenido lugar en los últimos días. Hoy vamos a hablar de las agresiones sexuales. En este caso, en el contexto, ya lo saben, de esos 3 jóvenes de Málaga. Se ha ratificado el ingreso en prisión de esos 3 jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en un descampado frente a una discoteca aquí, muy cerquita del Palacio de Ferias y Congresos. Los hechos sucedieron hace un mes y hoy vamos a hablar de este asunto, sobre todo como servicio público, para informar también y para estar prevenidos ante este tipo de situaciones. Sin duda, Paula, son situaciones de presuntas agresiones sexuales. Tenemos que hablar siempre desde el ámbito de la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero en un marco que debemos hacer unas recomendaciones importantes, unas recomendaciones tales como que nunca se salga una chica sola de un local de estas características, que siempre vaya en grupo, que lleve su teléfono móvil, no deje nunca el teléfono móvil, porque si tiene necesidad de utilizarlo, puede ser un arma que le puede servir de auxilio, ¿verdad? Y sobre todo, a mí me gustaría poner el acento, que lo hemos comentado en intermedio, tener mucho cuidado con estas discotecas que están fuera de los cascos urbanos. Claro, porque esta está en el polígono, claro. Y aquí es donde está, claro, uno de los elementos que no es definitorio, porque, claro, el que quiere cometer un delito lo puede cometer en cualquier sitio, pero, claro, el estar en un sitio apartado, a lo mejor, de zona de viviendas, pues hace más fácil, ¿no?, que se pueda cometer ese delito. Vamos a pensar que si este delito se comete en el centro de una ciudad, es fácil que haya cámaras de grabación de distintos comercios o de entidades bancarias que luego puedan ser usados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el caso que nos ocupa, como ha sucedido en un polígono, pues difícilmente habrá cámaras. Difícilmente hay personas que estén transitando por la zona, porque en los polígonos por la noche no hay vida. Entonces, es un sitio que favorece este tipo de situaciones. Porque, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el caso de que suceda una situación como esta? En primer término, con carácter previo, tener mucho cuidado en el tema de la bebida. Bueno, ¿vale? No dejar nunca la bebida fuera de nuestra vista, que si te van a servir una copa, que tú veas cómo te la sirven. Y luego hay una serie de protectores que hay para la bebida para evitar que alguien pueda ponerte algo. Esos protectores debemos que nuestras hijas lo usen, y lo usen con habitualidad, y la llevemos a la normalidad, ¿vale? Y luego, con carácter posterior, pues, como decíamos antes, evitar salir de un local con un desconocido, y si se produce un hecho como este, de manera inmediata ir a un centro médico. Ir a un centro médico para ser asistido por un médico y que se hagan las pruebas oportunas, porque muchas veces nos encontramos, Paula, con chicas que han sufrido una agresión sexual y van a casa, se acuestan, van al baño, se duchan, y todo eso hace que se eliminen elementos de prueba muy importantes. Entonces, la inmediatez en este tipo de situaciones es fundamental, y antes de ir a poner la denuncia, ir a un centro médico, porque al final la denuncia se va a apoyar en ese informe médico. Claro, porque en este caso, Manuel, de lo que conocemos, hasta ahora lo que tenemos es el testimonio de la víctima, ¿no? No hay ninguna prueba más de momento que sepamos. No ha trascendido si hay informes médicos. Hombre, yo creo que lo habrá, porque al ser sujetada por 3 individuos, algún tipo de marca, algún tipo de hematoma, algún tipo de lesión a nivel de sujeción, a mí me parece lógico que tenga que haber. Y luego entiendo que a nivel ginecológico puede también haberlas. En cualquiera de los casos, no se nos puede olvidar que el testimonio de una víctima tiene que reunir una serie de requisitos de persistencia, de veracidad, de credibilidad, de incriminación, desde el punto de vista jurídico es muy importante, para dotar de fuerza a ese relato. Fíjate que en este caso en cuestión ha sido suficiente, al margen de otras pruebas de las que no tenemos conocimiento, para enviar a estos 3 individuos a prisión de manera directa. No nos olvidemos que cuando alguien comete un delito, sigue siendo inocente, hay una cuestión que se llaman las medidas cautelares, y la más grave es la prisión provisional. Y estos individuos han sido mandados a prisión provisional cuando se les podía haber puesto una medida cautelar de firmar los días 1 y 15. Pero la jueza, en virtud de las manifestaciones de la víctima, a las que le habrá visto todos estos requisitos, como hemos comentado, ha provocado la prisión provisional. 2 de ellos además tenían antecedentes. Tenían antecedentes policiales y por hechos similares. Entonces, insisto, nuestras chicas, nuestras hijas, tienen que tener mucho cuidado de quién se le acerca en un bar,
de a qué hora se le acerca, de si le quiere invitar a una copa, de si le trae una copa, de si en un momento dado deja la copa en un sitio donde la ha perdido de vista. Tenemos que poner mucho énfasis en este tema, Paula, y que si las chicas pues, no nos ven, pues que los padres le pongan este corto para que de alguna manera tomen razón de que están en peligro. Yo creo que la mejor información que podemos dar es que tienen que tomar cautela y que estas cosas pasan. Prevención, sobre todo, en este caso. Penas a las que se pueden enfrentar Hombre, estos... aquí debemos de alegrarnos de la modificación del Código Penal, pues porque aquí, si se demuestra, lógicamente, el acceso carnal, y estamos hablando del agravante por haberse hecho en manada, grupal, estamos hablando de que va desde los 12 hasta los 18 años de prisión. Es decir, la sociedad responde de manera correcta con un castigo ejemplar a quien comete este tipo de delitos. Pero la chica en cuestión queda marcada para toda su vida. Y al final es poco restauración, ¿verdad, Paula? El que un señor vaya 18 o 15 o 12 años a prisión. Lo que tenemos es que poner las medidas para que esto no suceda. Medidas preventivas, pero además que no debemos tampoco preocuparnos porque haya cámaras en los sitios de ocio, que a mí me parecería muy oportuno, pues porque el que nada tiene que temer, no tiene por qué temer ser grabado. Pero, de alguna manera, si me permite la expresión, espantaríamos a estos individuos que se dedican a hacer estas canalladas. Claro, por lo menos se lo pensarían, ¿no? Sin duda alguna. Se lo pensarían 2 veces antes de hacer y cometer este tipo de delitos. Bueno, pues iremos viendo qué ocurre con este caso, que además coincide, se lo decía yo en el principio del programa, con otra mujer que aparecía en una playa en Manilva, también con signos de, bueno, pues haber sufrido una agresión sexual. También seguiremos pendientes. Pero queríamos hablar también de ese intento de venta de un bebé. Manolo, nos lo encontramos en la prensa hace pocos días, una madre que había intentado vender al bebé recién nacido por 3.000 euros. Vamos a ver, claro, decíamos, pero bueno, ¿y cómo puede ser? Porque claro, si tú no eres el padre de un bebé, no puedes, ¿no?, registrarlo. Paula, a mí me gustaría esta noticia enfocarla desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista personal, no podemos, si nos llevamos las manos a la cabeza, que una madre quiera vender a su hijo. Hombre, a priori a mí me da que tenía que tener algún tipo de problema mental, muy probablemente, para tomar una decisión así. Y desde el punto de vista jurídico, que lógicamente es un delito, como tú bien decías, o sea, el seguimiento de una mujer a lo largo del embarazo está registrado. Claro, el parto está registrado. La posible inscripción en el registro civil también. Hombre, sería un insulto a la ignorancia decir que alguien va a vender a un hijo después de haberlo registrado en el registro civil. Probablemente sería antes de su registro. Antes, entiendo. Claro, pero en cualquiera de los casos, el que un tercero vaya a registrar a un hijo al registro civil no es una cuestión sencilla. Bueno, claro, yo entiendo que sería que dice que es el padre, ¿no? Se presenta Sí, pero, como el padre del menor, ¿no? Pero a la hora de dar a luz, la documentación que te dan ya viene registrado nombre del padre, nombre de la madre, o si es una fecundación in vitro, claro, viene todo determinado. Que no es tan sencillo, Paula, claro. estamos en el 2025, a lo mejor esto hace... bueno, cuando se hablaba del X tema de los años. bebés robados, en los años 60, 50, bueno, que los Cuando registros... no había registros, claro, los registros eran manuales, eso, pues se podría simular un embarazo, pero a día de hoy todo está, si me permite la expresión, digitalizado. Entonces, querer llevar, entre comillas, a buen puerto este hecho delictivo, yo creo que tiene muy poca viabilidad. Y además es que aquí estamos hablando de penas que pueden estar en torno a los 5 años de cárcel. No hay ninguna Es verdad que tontería, como estamos hablando de una tentativa, tendríamos que aplicarlo en su rango inferior, y luego yo creo que la autora algún tipo de problema mental que pudiera aplicarse a algún otro atenuante, pero en cualquiera de los casos estamos hablando de una pena de cárcel. Y además algo, insisto, que a mí me parece muy raro que se pudiera llegar a conseguir. Bueno, quiero hablar también de los delitos navideños. Estamos a las puertas de Navidad y también es importante, ¿no? Sin duda alguna. Concienciar sobre estos delitos. Yo cuando me imagino los delitos de Navidad me imagino los hurtos, ¿no? Cuando se concentra mucha gente, cuando vamos a ver las luces, ¿no? Los pequeños hurtos en centros comerciales, locales comerciales, son muy habituales.
ellos sufren unas pérdidas tremendas, porque lo reciben a lo largo de todo el año, pero en esta época aún más. Se incrementan, claro. Pero te diría que lo que quizás la gente más desconoce, y me parece que debemos de poner el acento, son las estafas a través de Internet. Yo creo que tú y yo te aseguro que yo lo he recibido, SMS diciendo, entre porque el paquete que recibe... Vamos a estructurarlo bien. Antes de ayer recibí uno. Claro. No tenemos el número de tu casa. Claro. Y métete porque si no, no te podemos entregar el paquete. En esta época estamos todos recibiendo paquetes. Entonces, el mandar mensaje indiscriminadamente, lógicamente ellos cuentan con un porcentaje de éxito, no con el 100%. Pero todos reciben mensajes de SMS con el tema de el paquete, mete el número de cuenta, tal, o correo electrónico. Yo llevo 4 días recibiendo correo electrónico de una entidad bancaria donde tengo cuenta. Actualice usted. Y tengo la preocupación, y quiero comentarla, que miremos el correo electrónico desde donde se nos manda. Este es un correo electrónico que no lo recuerdo de memoria, pero era un nombre en inglés, .com. Es decir, de una entidad bancaria, dices tú, remitente, imagínate, peterroger.com. Es decir, que no le ponen el más mínimo interés en camuflarse. Sí, ni siquiera que parezca que viene del banco. Porque uno de ellos, y ahora voy a decir la entidad bancaria, era ing.es y era falso. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con este concepto que se llama phishing, de recibir correo electrónico y SMS para que nosotros portemos los datos. Porque en ese momento nos ventilan la cuenta bancaria. Y eso es muy habitual. Y en esta época navideña es el momento donde... Hombre, si estamos un 24 de febrero y resulta que un paquete, yo no tengo que recibir ningún paquete, tiene poco porcentaje de éxito, pero en época navideña lo hay. Claro, pero si estamos esperando un paquete, que en esta época además es lo normal, pues nos pillan seguro. Y pincha, pero tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de que nos pase, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente interponer, bueno, no cumplimentar esto, pero bueno, si ya pues, por error lo hemos metido, tratar de ponernos en contacto con nuestra entidad bancaria al efecto de que anulen la orden que hayamos dado. Y a ser posible interponer denuncia, porque es verdad, Paula, que al despacho llaman muchas veces, me ha pasado esto, interponga usted denuncia. No, eso no sirve para nada. Sí sirve. Sí sirve porque al final estamos dando unas pistas a la policía para que pueda hacer una investigación, y no hace poco, me parece que ha sido en Almería, han pillado a una organización criminal que mandaba del orden de los 2.000 SMS diarios. Diarios, o imagínate, a un porcentaje de éxito del 10%. Bueno, pues Manuel Rincón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros seguimos, todavía nos vamos a contar una historia antes de despedirnos, porque los hermanos Ortigosa celebran una década de Navidad con villancicos y gira. Para celebrarlo han preparado un espectáculo muy especial que les llevará de gira por toda España, y han tenido a bien estar hoy un ratito con nosotros. Emilio, Lolo, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué ganas tenemos de verte. A ver, contadme, ¿qué es lo que vais a hacer? A ver, todos los conciertos, este nuevo villancico, contadme todos los detalles. Bueno, hay muchos conciertos. Empezamos el pasado 22 de noviembre, fue el primero, y mañana ya enganchamos otra vez. Mañana 4 de diciembre estamos en el parque, en el Eduardo Con. Y bueno, este año hacemos el 10º aniversario. Cumplimos 10 años cantándole a la Navidad, cantando la Navidad de forma profesional, como yo digo, ¿no? Formando este espectáculo desde nuestro primer villancico que grabamos, fue en 2016, y lo que hemos hecho es regrabar ese villancico, que es Esto es la Navidad, pero claro, con otra producción, con otro nivel, ¿no? Que afortunadamente hemos ido evolucionando a mejor. Y este villancico se va a poder escuchar, ¿no?, en esos conciertos que vais a dar. Por supuesto, en todos los conciertos sonará Esto en la Navidad, porque es como abrimos ese espectáculo. E invitar a todos los malagueños y toda la gente que nos esté escuchando, que en todos los portales digitales y el videoclip está disponible para que lo escuchen y que lo vean. Esto es la Navidad. Empezasteis el pasado 22, pero ¿hasta cuándo vais a estar dando conciertos y algún sitio que podamos conocer? Pues hasta el 4 de enero, fíjate que este año, gracias a Dios, tenemos 16 conciertos. Que no es poco, ¿eh? Estamos por la provincia de Málaga, también estamos en Granada en varios puntos, y subimos a Mallorca el 13 de diciembre. Oye, ¿este es el videoclip?
Sí, eso es. ¿No? Muy familiar también, ¿eh? Familia, amigos, sí. Está rodado aquí en Málaga, en un cortijo impresionante. Se llama Finca El Solano, que nos abrieron las puertas una vez más. Y bueno, es muy bonito, muy entrañable para nosotros porque ahí está la familia, amigos. Y ya digo, siempre quiero nombrar a todos los que vienen con nosotros en el espectáculo, que es a Víctor Vallejo de la dirección musical, a la percusión Ana Cardo, al bajo Miguel Ángel Gil. Luego llevamos unas mujeres que cantan de categoría, que es Rosa Linero, Patricia Pérez, Patricia García, Sofía y Juan Laiker a las palmas. Bueno, pues hay que reconocer la labor de todo el mundo. Claro que sí. Oye, otra fecha importante, Paula, para todos los malagueños, que estamos el 25 de diciembre, que hoy se presenta la programación del Ayuntamiento de Málaga. 25 de diciembre a las 8:30 en la Plaza de la Constitución, que eso es uno de los sitios más emblemáticos de esta fecha, ¿no? Pues nada, no tenemos excusa entonces. El 25 de diciembre tenemos que estar en la Plaza de la Constitución viendo a los hermanos Ortigosa. Emilio, bueno, Lolo. ahí te esperamos, y a todos los malagueños. Por supuesto que sí. También os voy a hacer el compromiso, ¿eh? Con tanto trabajo y tanta gala, no sé si vais a tener tiempo, ¿eh? Yo espero que saquéis un huequito para acompañarnos en Málaga aquí ahora, que vosotros sabéis que nos encanta también que nos visitéis en época navideña. Iremos a verte, seguro. Eso, pues nada, apuntado, ya he hecho el compromiso. Un beso muy fuerte, Emilio, Lolo, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, un beso muy fuerte. Gracias. Felices fiestas. Igualmente, si no nos vemos, felices fiestas también para vosotros. Emilio, Lolo, los hermanos Ortigosa, ya saben, el 25 de diciembre tenemos que estar allí en la Plaza de la Constitución para verlos. Nosotros estamos terminando, pero saben que antes de despedirnos nos gusta siempre contarles algunas de las actividades culturales en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. La han visto en esa agenda cultural. Pastora Soler está hoy en el Teatro Cervantes y ella nos sirve para despedirnos con su gira Rosas y Espinas. Con ella, con Pastora Soler, les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 de la mañana para seguir contándoles todas las historias. Gracias y hasta mañana.